procedimiento abreviado 6 del 24, sesión del día 13 de febrero del 2025. Tiene la palabra la defensa de Luis Rubiales para informe. Con la veña de su señoría. Quiero agradecer públicamente a la señora fiscal su petición de disculpas por el error en el que incurrió a la hora de valorar una respuesta que habría dado el perito señor David Morillo Buendía en fase de instrucción y que erróneamente se dijo que habría sido contradictoria con la declaración que prestó en el acto del juicio oral. Es un gesto pleno de honestidad y lealtad profesional que dignifica la postura institucional del Ministerio Fiscal. Gracias, señora Durante. Voy a iniciar, señoría, mi informe abordando, como lo hizo la señora fiscal en su ordenado y metódico informe ayer, el delito de agresión sexual del artículo 178 primero, también es por donde han empezado todas las acusaciones, y voy a intentar aportar a su señoría elementos valorativos sustentados, obviamente, sobre la prueba practicada en el acto del juicio oral, que le lleven a dictar una sentencia absolutoria. La descripción fáctica que se hace en la conclusión primera de las conclusiones definitivas de las acusaciones, todas ellas son más o menos coincidentes y pasan por sostener, y se ha dicho aquí, que Luis Rubiales, al felicitar en la ceremonia de entrega de medallas a las jugadoras de la selección española de fútbol, la señora Jennifer Hermoso, le sujetó la cabeza con ambas manos y de manera sorpresiva y sin consentimiento de la jugadora le propinó un beso en los labios. En su labor de enjuiciamiento, señoría, deberá determinar no solamente si hubo o no consentimiento, sino que creo, y ahora voy a exponer por qué, que es un tema que es más complejo que esto. Es cierto que va a tener que analizar, en primer lugar, si hubo consentimiento, porque es un elemento del tipo objetivo, pero también va a tener que analizar si ese beso, por las conductas previas, por las concretas circunstancias del contexto, por el momento en que se da el beso y por la relación existente entre Jennifer Hermoso y el señor Luis Rubiales, de no haber expresado la señora Jennifer Hermoso su consentimiento, es decir, vamos a partir de la hipótesis a los efectos dialécticos de que no hubo consentimiento, va a tener que determinar su señoría si es un acto que atenta contra la libertad sexual en los términos del artículo 178.1 del Código Penal. Y también creo, señoría, que su análisis deberá abordar otro aspecto, y es que si, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio del 2023, aun y cuando se ha dicho, y obviamente es que no puedo discrepar de lo que han manifestado las acusaciones, que el ánimo libidinoso no es un elemento del tipo, es decir, no tiene por qué concurrir, sí que se dice en esa sentencia que en supuestos como el de besos en los labios fugaces, que pueden representar una conducta ambivalente, es decir, y lo dice el Tribunal Supremo, puede ser una conducta con contenido sexual, pero también puede tener otro significado, sí que aquí el juzgador debe determinar si efectivamente concurre ese ánimo de saciar un apetito sexual, porque finalmente es lo que le va a ayudar a fijar los contornos que le permitirán finalmente concluir o rechazar que estamos ante un acto de contenido sexual. Abordo, por lo tanto, en primer lugar, el consentimiento. La señora Jennifer Hermoso niega haber oído que el señor Luis Rubiales le preguntara ¿puedo darte un besito? Y haber contestado pues vale. Lo manifestó ante la señora fiscal en las diligencias de fiscalía, en el juzgado de instrucción, ante su señoría, y Luis Rubiales lo que manifestó también de forma, digamos, permanente y sin fisura alguna, es que eso ocurrió como explicó desde el primer momento. Preguntó y le dijeron que vale. Estamos ante dos versiones contrapuestas y voy a señalar dos pruebas que entiendo que acreditan que la señora Jennifer Hermoso dio su consentimiento. La primera de ellas es lo que ocurrió en la celebración del vestuario. Es el acontecimiento 92, es un directo de Instagram realizado por la propia señora Jennifer Hermoso. Usted, en la soledad de su despacho, a buen seguro que verá esas imágenes, y allí lo que tenemos es una expresión por parte de la señora Hermoso de máxima alegría, está bebiendo champán y al mirar en el vídeo, o en el móvil, perdón, lo que serían las imágenes de ese beso, alguien pregunta, ¿quién te ha besado? Y ella contesta, pero no me ha gustado. Y alguien a continuación vuelve a preguntar, ¿qué has dicho? En el juicio oral,
ha quedado acreditado, señoría, que quien habría hecho la pregunta justo después de que la señora Jennifer Hermoso dijera pero no me ha gustado, fue Laia Codina, pero la señora Codina tiene una memoria selectiva en cuanto a ese momento, recordaba la respuesta, recordaba el pues vale, pero al preguntarle, oiga, y previamente, ¿qué se ha preguntado para que la señora Jennifer Hermoso conteste pues vale? Ella dice, ¿qué haces? Y aquí, por parte de las acusaciones, tanto el Ministerio Público como las acusaciones particular y popular, se dice que la pregunta previa a la respuesta de pues vale es ¿qué te dijo? Mire, lo comprobará usted, señoría, es que lo que se pregunta a la señora Hermoso es ¿qué has dicho? Y la respuesta es pues vale. En relación a este vídeo, la señora fiscal y también la acusación particular nos invita a que hagamos una especie de labor de psicólogos o de analistas del comportamiento gestual y se nos dice que la cara de Jennifer Hermoso en ese momento denota ya un cierto dolor moral, una cierta preocupación. Mire, yo ayer volví a ver ese vídeo y desde luego lo que se ve ahí, señoría, es buen humor, alegría, una cierta euforia, y de todo ello, la señora Jennifer Hermoso es protagonista. Nadie va a suplir el visionado que, a buen seguro, hará usted del vídeo. Es un vídeo y son unas manifestaciones, señoría, que se realizan inmediatamente después del beso que dio el señor Rubiales a la señora Hermoso en la ceremonia de entrega de premios. Es, yo creo, la primera celebración en la intimidad de las jugadoras. Es una celebración en un ámbito reservado, que es bueno, pues sus vestuarios. Y, obviamente, señoría, la pregunta de ¿qué has dicho? Solamente puede venir referida a qué habría dicho Jennifer pues, antes de que le dieran el beso. Porque, claro, si la respuesta es pues vale, lo que es obvio es que solo se puede referir a una respuesta dada a una pregunta que se hace anteriormente y, por consiguiente, creemos que esta grabación, las propias manifestaciones de Jennifer Hermoso, ya estarían avalando que hubo consentimiento. Porque, mire, yo creo, señoría, que si hubiera sido objeto de una agresión sexual, si ella lo hubiera vivido así, porque no consintió, si la señora Jennifer Hermoso se quedó en shock por esa conducta inesperada, invasiva de su intimidad sexual, no se puede contestar, pues vale. La manifestación en ese vídeo también de pero no me ha gustado, mire, señoría, es que es una manifestación que no es incompatible con haber consentido. Es que después de consentir, le dan un beso, le da un beso el señor Rubiales, y puede no haberle gustado. Puede no haberle gustado el propio contacto físico en ese escenario. Puede no haberle gustado por la repercusión que de forma inmediata tuvo en los medios de comunicación en España y en el resto del mundo ese beso. Que el beso, dado a posteriori del otorgamiento del consentimiento, no gustase a la señora Jennifer Hermoso, no invalida el consentimiento ni convierte esa conducta en un delito del artículo 178.1. Segunda prueba, practicada en el acto del juicio oral, que avalaría, acreditaría, demostraría que hubo consentimiento. La pericial de la lectura de labios de los peritos, practicada en el acto del juicio oral y defendida por el perito señor David Morillo. Y mire, señoría, he de pensar, desde este lado de estados, que a la vista de los esfuerzos de las acusaciones, señaladamente de la señora fiscal y de la acusación particular, para desacreditar, desvirtuar, incluso expulsar de la causa esa pericial, es que representa un sólido elemento de descargo para la defensa del señor Rubiales y que inquieta de manera severa y perturba la tesis acusatoria. Ahora resulta, iré diciendo, porque claro, tengo que combatir lo que se ha dicho para desvirtuar la pericial y lo tengo que combatir para que usted la pueda valorar. Se dice, la prueba pericial no se ha practicado en este procedimiento. Bien, sorprendente. Sorprendente porque, mire, primero, es una prueba que con toda luz y taquígrafos se dice en el dictamen que encarga el señor Ripoll, abogado del señor Luis Rubiales en el procedimiento sancionador seguido ante la FIFA, cuyos hechos, objetos de expediente sancionador,
son coincidentes con los hechos de este procedimiento penal, el beso. El objeto de la pericial va a servir, por consiguiente, para la defensa en los dos procedimientos, en el sancionador y en el penal. La LECRIM no prohíbe en absoluto que una pericial utilizada en una causa, por ejemplo, sea aportada a otra causa distinta. Yo creo que todos, y aquí creo que hay una experiencia ya ciertamente consolidada, hemos visto, por ejemplo, informes médicos de parte por médicos particulares en materia de enfermedades mentales, de toxicomanía, que se han aportado a una causa y otra. Hemos visto informes económicos fiscales que han pasado de ser aportados en un juzgado mercantil a un juzgado de instrucción o un juzgado penal. Entra en la causa esa pericial de forma procesalmente correcta. Vayamos al acontecimiento 211. Allí se presenta un escrito con la pericial y se interesa la ratificación de la pericial. Y junto a esta pericial se adjunta también la del lenguaje corporal, que ya el instructor, y tenía toda la razón, dijo, oiga, mire, señora letrada, no, yo esta labor ya la haré yo. Igual que hizo usted, ilustrísima señoría, cuando inadmitió esa prueba de cara al plenario. El dictamen pericial entra y se dicta una providencia. Acontecimiento 219. Una providencia que une el dictamen y cita a los peritos para la ratificación. En ese momento ya se ha dado traslado del dictamen, ya todo el mundo ha visto que eso se había encargado por el señor Ripoll en un tema sancionador, nadie recurre, no se impugna, no se recusa a los peritos. En el acto de ratificación, acontecimiento 288, nadie, cuando digo nadie, obviamente, ninguna acusación denuncia ninguna irregularidad procesal, porque no la hay. Pero hay más, hay más. Aquí también se dice, en fase de instrucción, a preguntas de la señora fiscal, y por esto siempre hay que estar muy atento a los interrogatorios de fiscales que son meticulosos. La señora fiscal en su interrogatorio introduce con las preguntas a los peritos que podríamos estar con el vídeo del TikTok ante una prueba manipulada. En cuestión previa, la señora fiscal impugna y solicita la expulsión del dictamen, porque se dice aquí que se ha pedido por la Real Federación Española del Fútbol para el expediente de integridad. Y entonces cuando se pregunta, oiga, ¿nos pueden decir qué acontecimiento avala esto? No, resulta que no hay acontecimiento porque no es así. Y cuando se dice por la acusación popular, sí, en el informe de integridad hay un anexo que es la pericial. No, pero vayan a ver lo que se extracta de la pericial aportada. Lo que se extracta de la pericial aportada es de la pericial del lenguaje corporal, no de la lectura de labios. Se dice que los intérpretes no tienen titulación y, bien, pues voy a empezar por esto último. La señora fiscal, que conoce la ley de enjuiciamiento criminal, señaló en el acto del juicio oral que efectivamente pueden ser peritos personas no tituladas. Lo dice el artículo 457 de la LECRIM y, como me ha señalado también mi compañero Luis Jordana de Pozas, el artículo 335 de la LEC. Claro, los titulares tienen un título oficial cuyo ejercicio está reglamentado por la Administración. Y yo pensaba, digo, bueno, con tanta beligerancia con la titulación, o la señora fiscal o alguna acusación, vendrán los informes y nos dirá cuál es esa titulación regulada por el Ministerio de Educación o lo que sea, porque todas están reguladas y son decretos, leyes, son reglamentos, pero resulta que no se invoca ninguna norma. No hay norma administrativa que regule la titulación en lectura de labios. Y luego se dice, uy, esta pericial, pero si esta pericial es parcial, pero es que si solo se han analizado los labios y lo que habría dicho el señor Rubiales, ¿y cómo aquí no se ha pedido que se valore lo que podía decir la señora Jennifer Hermoso? Bien, mire, en primer lugar, quien propone la pericial lo hace en su interés, en este caso de defensa, pero es que además aquí resulta que, como dijo su señoría con una cierta nota de sentido del humor, pues es que no se podía hacer ninguna lectura de labios de Jennifer Hermoso porque esta está de espaldas. No hay ninguna imagen, y fíjese que dentro de la causa hay vídeos, hay imágenes, se requirió documentación gráfica a todos los medios de comunicación importantes, no hay ni una imagen donde se esté enfocando a la señora Jennifer Hermoso que hubiera podido dar esta información. Claro, y luego después de todo esto uno le da vueltas y piensa, a ver, ¿por qué no solicitaron el Ministerio Público y las acusaciones una prueba pericial contradictoria con dos fines? Primero, hacer lo que se reprocha a esta defensa, porque no hizo la lectura de labios de la señora Jennifer Hermoso, y con otro fin, desvirtuar, pero con una pericial, no con opiniones personales, desvirtuar el informe del perito de la asociación Asogra.
porque esto es la forma de proceder correctamente, señoría, dentro de nuestro contexto procesal, que es absolutamente contradictorio. Usted me trae una pericial, pues bien, puede contradictoriamente aportar otra que la desmienta. La señora fiscal alude en su informe, para justificar el no haber aportado ninguna pericial, al coste que para la Administración de Justicia o para la propia señora Jennifer Hermoso podía representar la pericial y que, claro, no se tienen desde el lado de las acusaciones las capacidades económicas que se podrían tener desde el lado del Banco de las Defensas. Mire, la Fiscalía, y al final es que todos los que intervenimos en un procedimiento penal tenemos a nuestro alcance la posibilidad de solicitar periciales a laboratorios oficiales, a la Policía Judicial. La Policía Judicial, cuando no tiene un laboratorio interno específico, acude al auxilio de la ONCE, de asociaciones, y sinceramente creo que no puede ser una excusa válida, cuando además se tiene el mandato constitucional de probar los hechos objeto de acusación como reverso de la presunción de inocencia. Quizás, y lo digo solo como una hipótesis, quizás se hizo alguna consulta previa, que esto lo hacemos todos. Antes de proponer una pericial y aportarla, primero tanteamos cuál va a ser el resultado de la pericial, porque evidentemente, si no es acorde a nuestros intereses, no la vamos a aportar. Pues quizás es lo que ocurrió en este caso. Dicho esto, voy a entrar ya en lo que dicen los peritos para acabar con el capítulo del consentimiento. Miren, los peritos analizan dos fuentes de material gráfico. El acontecimiento 212, que son las imágenes de Radio Televisión Española. En este vídeo lo que dicen es que no pueden realizar una interpretación visual del movimiento de los labios, de la cara y de la lengua, y que no se puede apreciar la información de la expresión verbal. Y si vemos ese vídeo, vemos que es una vista de plano general del escenario. Es decir, allí están todos los que están subidos en el escenario, van pasando jugadoras hasta que en un momento dado llega Jennifer Hermoso a la altura del señor Rubiales. Y el vídeo de TikTok, y se dice expresamente por los peritos, es una ampliación de las imágenes anteriores. Es decir, del plano general de Radio Televisión Española, TikTok, ¿qué ha hecho? Ha centrado la imagen en el momento en que la señora Hermoso llega a la altura del señor Rubiales, ha ampliado eso y ya lo único que se ve en TikTok es Hermoso y Rubiales. Y aquí lo que dicen es, se observa con mayor claridad la cara del señor Rubiales y se ven los movimientos de labios y claramente se puede apreciar la información de su expresión verbal. Pero claro, no se paran aquí, porque, claro, aquí se dice creo que ha sido la acusación particular. Bueno, es que en el acto de la declaración de los peritos en instrucción, el perito no fue capaz de leer directamente las preguntas que le hacía el juez de instrucción. Pero es que el perito lo que dijo es, está lejos y va muy rápido. Entonces, claro, ¿qué hacen los peritos? Es que no hacen el análisis sobre ese vídeo en funcionamiento con la rapidez, porque eso duró 3 segundos. Lo que hacen es que lo editan a cámara lenta, van recortando fotogramas y van haciendo el análisis, por lo tanto, no sobre una realidad inmediata, sino sobre una intervención como método de trabajo. Y después de hacer esto, concluyen que el señor Rubiales dice o pregunta, ¿te puedo dar un besito? Y aquí se dice, está clarísimo que Rubiales miente y que los peritos también mienten. Porque claro, Rubiales desde el minuto 1 en los medios de comunicación, incluso en su declaración no lo descartó, dijo que había dicho o preguntado, ¿te puedo dar un piquito? El señor Rubiales lo explicó aquí en el acto del juicio oral. Mire, yo ya no sé si dije piquito o besito, pero es que en cualquier caso, para mí son dos sinónimos. Desde luego, desvirtuar esa manifestación del señor Rubiales y la propia pericial sobre este hecho, o sobre esta contradicción que sinceramente creo que no es tal, me parece que no se sostiene con argumentos que resulten de peso. Como se introdujo por la señora fiscal en fase de instrucción la posibilidad de que el vídeo hubiera sido manipulado, pues propusimos la pericial del señor Abel Baños. Nadie, ni la propia señora fiscal, que ayer también en esto pues fue honesta al decir, mire, no lo vamos a discutir, es un perito con una gran cualificación. Y Abel Baños, ¿qué hace? Él lo que hace es descargar la grabación de la web de Radio Televisión Española, es decir, va a la fuente de origen, manipula, por lo tanto, un elemento que nadie ha tocado, es la televisión, digamos, nacional. Y lo que dice es, el de TikTok es un vídeo que se ha realizado sobre el de Radio Televisión Española, no es el original, ha sido recortado para conseguir una proporción mayor. Claro, es que sobre el original recortamos. Bien.
Y lo que dice es, ¿yo qué hago? Yo comparo fotograma a fotograma el material dubitado, el de TikTok, con el vídeo de Radio Televisión Española, y la conclusión es que no se encuentra ningún indicio de manipulación. Y su señoría, la única pregunta que ha realizado en el plenario, y le aseguro que me ha generado una inquietud enorme, se dirige al perito y le dice, ¿se puede tener en el vídeo TikTok mejor nitidez que en el original? Y el perito dice, difícilmente. Claro, es una pregunta muy inteligente porque esto significa que el magistrado estuvo muy atento también a lo que ocurrió en la pericial de lectura de labios, y es que los peritos de la lectura de labios, o el perito, lo que dice es, no, es que ese análisis no lo he podido hacer sobre el vídeo de Radio Televisión Española. Pero aquí yo creo que una cosa es que el vídeo de TikTok no tuviera mayor nitidez de imagen, y otra cosa es que TikTok, y se ha dicho, lo ha dicho el propio Abel Baños y lo dijeron los peritos de la lectura de labios, TikTok lo que hace es ampliar esa escena concreta. Es decir, lo de Radio Televisión Española es muy nítido, se ve muy bien, pero para poder trabajar sobre los labios del señor Rubiales hay que ampliar. Y por consiguiente es lo que dicen los peritos de la lectura de labios. Lo que hemos podido y hemos utilizado para trabajar mejor, para poner esto a cámara lenta, para recortar, para parar, es el vídeo de TikTok. Fíjese, y luego yo creo, señoría, que también hay una cosa importante en relación a esta pericial, es que si nos vamos sin estudio pericial, vamos a ver, los que no tenemos ni idea de lectura de labios, el vídeo es que se ve claramente, señoría, que cuando ya el señor Rubiales tiene cogida a Jennifer Hermoso, no en un gesto de inmovilizarla para agredirla sexualmente, sino en ese gesto espontáneo de que cuando uno va a dar un beso, pues coge la cara. Pues en ese gesto, antes de dar el beso, los labios del señor Rubiales se mueven. Es decir, algo le dice. Algo le dice. Finalmente aquí, claro, la señora fiscal, que agota todos los argumentos de la defensa, dice, vamos a aceptar efectos dialécticos que el señor Rubiales pidió permiso y que ella consintió. Pero es que ella podía pensar que lo que estaba consintiendo era un beso en la mejilla. Mire, señoría, nadie en nuestro país, en un país mediterráneo, con los usos sociales de nuestro entorno, nadie pide un beso para darlo en la mejilla. Esto quizás ocurrirá en Japón, donde se ha vetado prácticamente cualquier contacto físico por un ámbito cultural muy determinado, pero esto aquí no pasa. Y ya acabo con este tema. A ver, ahora se dice, bueno, es que hoy han aparecido unas noticias en los medios de comunicación que vienen a poner de manifiesto que la intérprete era la secretaria del perito y que no es de ninguna empresa. Mire, es que con esto no voy a perder ni un segundo. O sea, me parece que traer al plenario en fase de informe unas noticias de prensa, cuando alrededor de este tema las noticias de prensa han sido absolutamente demenciales. Y simplemente voy a decir una cosa. Mire, esta perito, señoría, estuvo en fase de instrucción. Estuvo en fase de instrucción. Y además yo creo recordar que a alguien le dije que era la secretaria de Asogra, no del perito, de la asociación. Por consiguiente, bueno, pues en todo caso, si hubo algún fallo o falla en la interpretación de los signos, pues bien, pues ya sabrán las acusaciones. Pero desde luego creo que aportar esto ahora como argumento para desacreditar la pericial tampoco me parece de una calidad procesal extraordinaria. Luego aquí, claro, se dice, bueno, una de las preguntas que se hizo al perito Abel Baños, se le pregunta qué vale el informe y si es caro. Su señoría, claro, paró, impidió que se contestara a esa pregunta. Y se dice, no, es para defender la bondad procesal de la pregunta, se dice, bueno, como se solicita una cantidad en concepto de responsabilidad civil, es relevante conocer la capacidad económica del señor Luis Rubiales. Yo creo que, no sé, me han cambiado las normas de valoración de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, la indemnización por daños morales, no se determina por la capacidad económica del acusado. Eso pasa con la multa. Es absolutamente irrelevante. El daño moral se cuantifica de acuerdo con la gravedad de la conducta desplegada por el acusado y después por los perjuicios causados a la víctima. El quantum es exactamente igual, se tenga una posición económica holgada que si se vive en la indigencia. Por consiguiente, señoría, entiendo que se ha acreditado que hubo consentimiento de la señora Jennifer Hermoso para que diera el beso y, claro, aquí las acusaciones dicen,
solamente con la declaración de la señora Jennifer Hermoso, usted, encargado del enjuiciamiento, ya puede dictar una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque esa declaración ha superado el triple test establecido por el Tribunal Supremo, la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la corroboración con datos objetivos, por lo tanto, que además lo reconozco, que se han superado. Bien, bien. Pero, claro, es que, como dice el ponente, excelentísimo magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, en la sentencia 794-2014 de 4 de diciembre, arranca diciendo: la testifical de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar, sin que haya nada más. Y dice, el triple test, que han establecido ellos mismos, los magistrados del Supremo, lo que han denominado también la triada de características, para los órganos encargados del enjuiciamiento lo que son orientaciones que ayudan a acertar en el juicio. Y dice, pero esto no significa que cuando se cubran las tres condiciones haya que otorgar por imperativo legal crédito al testimonio. Ni tampoco, cuando falte una o varias de esas características de la triada, la prueba ya no pueda ser valorada y se considere insuficiente. Es decir, que es posible que no se confiera capacidad convictiva a la declaración de una víctima cuando, por el resto del acervo probatorio, esa credibilidad tiene fisuras y, por consiguiente, genera en el juzgador una nota de incredibilidad. Voy a ir ahora con el segundo apartado de los argumentos en defensa de la absolución del señor Rubiales por el delito de agresión sexual, y es que voy a defender aquí, señoría, que no estamos ante una conducta, la de dar un beso, aunque no haya consentimiento, que atente contra la libertad sexual. La señora fiscal, a lo largo de su informe, creo que lo dijo 2 veces, dijo que era deber de su señoría aplicar la ley y no apartarse de la jurisprudencia, valoración evidentemente que comparto plenamente. Pero claro, no apartarse de la jurisprudencia pasa por analizar toda, muestras esenciales de la jurisprudencia en una determinada materia para luego, con la valoración de esa jurisprudencia, llegar a una conclusión respecto de lo que haya dicho el Tribunal Supremo en relación a temas que pueden ser de discusión jurídica. Y aquí lo que yo ya voy a anunciar diciendo es que toda la jurisprudencia invocada por las acusaciones no es de aplicación al caso. Y me sorprende que las que son de aplicación al caso, porque incluso para las acusaciones, las que no son de aplicación al caso dan juego. Pero claro, es que, mire, y no voy a repasar todas las que se invocaron, que fue multitud. Pero aquí, porque además, esta la han invocado, yo creo que todas las acusaciones, que es la de, ahora ya no sé si 18 o 19, gracias Luis, 19 de junio del 2024, que efectivamente, si uno se pone en el buscador, Tribunal Supremo, Sala Segunda, beso, esta sale yo creo de las primeras, porque debe ser de las últimas del Supremo en materia de un beso. Esta sentencia, señoría, entre los abogados que nos dedicamos al penal y que aún de vez en cuando podemos bucear en jurisprudencia, la conocemos como la del policía del calabozo. Porque aquí, en esta sentencia, se condena a un agente de policía que tiene una conducta execrable, que estando custodiando a una detenida en el calabozo de un pueblo de la provincia de Sevilla, le acosa permanentemente durante todo el tiempo de la custodia policial, insistiéndole en que cuando salga en libertad en el juzgado de guardia se vayan a tomar algo, le envía notitas cariñosas y finalmente intenta besarla en la boca, rechazando la víctima ese intento y finalmente consigue que sin consentimiento la víctima, le dar un beso a la víctima. Mire, es que comparar este supuesto con los hechos ocurridos el 20 de agosto en 2023, creo que no tiene sustento por ningún sitio. Porque es que, fíjese, es que en este tema, incluso si hubiera habido consentimiento, eso es un delito de agresión sexual. Luego se invocó una del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ahí la víctima era un menor que se ve abordado por un vecino y que también le da un beso, le intenta dar un beso. Un menor, es que un menor no puede consentir. Es que por definición legal no hay consentimiento. Y luego creo que ha sido la letrada compañera de la acusación popular que ha invocado la 344-2009, 2019, de 4 de julio,
que es la sentencia de la manada. Entonces, vamos a ver. Vamos a las otras. A las otras que una de ellas, que es la 804 del 24 de 26 de septiembre, ¿qué dice? No hay duda de que existen actos de inequívoco carácter sexual. Tocamientos en zona vaginal, en los pechos, obviamente pues, la introducción del pene en la vagina o por vía anal. Y estos actos de inequívoco carácter sexual son idóneos para menoscabar la indemnidad o libertad sexual de las víctimas. Y luego esta sentencia dice, bueno, y junto a esto hay otros, como los besos, que no revisten objetiva e inequivocadamente este carácter sexual. Pues, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué esto no es forzosamente una agresión sexual? Pues porque son frecuentes, y lo dice la sentencia, no lo digo yo, en determinados ámbitos familiares, incluso sociales, sin que necesariamente impliquen un comportamiento lascivo, merecedor de condena penal. Y en esta sentencia, que es muy reciente, se invoca una, la 490-2015 de 25 de mayo, que dice: los besos, incluso en los labios, no revisten inequivocadamente este carácter sexual. Habrá de estarse a las circunstancias concurrentes del caso, el contexto, en los que el acto tiene lugar para valorar su connotación sexual. Otra. Sentencia Tribunal Supremo 103/2012 de 27 de febrero. Dice, cabe admitir que el hecho de besar es equívoco, ya que puede estar provocado por una mera muestra de afecto, de uso frecuente en el contexto de relaciones de amistad, afectividad o familiaridad, sin ninguna vocación de prolongarse en comportamientos directamente sexuales. Aquí, señoría, por lo tanto, si partimos de la base de que el propio Tribunal Supremo admite que hay besos en los labios que pueden no, finalmente, pues, integrar el elemento objetivo del 178, acto que atente contra la libertad sexual, vamos a tener que valorar, o va a tener usted que valorar, el contexto y circunstancias de este caso. Ese beso se da en una fase de una celebración por un éxito extraordinario, incluso a los que no nos gusta el fútbol. Fue un momento de emoción de ese equipo femenino de fútbol. Es un momento de máxima alegría, de euforia. Previo al beso, y aquí de nuevo, mire, es que ya verá usted las imágenes. Aquí el señor Rubiales y la señora Hermoso se abrazan, se han dirigido palabras de afecto, eres un crack, sin ti esto habría sido imposible. Y justo después del beso, porque el beso ya lo he analizado, la señora Jennifer Hermoso da al señor Rubiales unas palmadas en los costados, es decir, prolonga el contacto corporal y se aleja sonriente. Mire, aquí, claro, se dice, bueno, no, claro, pero está en shock. Yo creo, señoría, y además los que hemos intervenido en defensas o en acusaciones por delitos contra la libertad sexual, que las reacciones frente a un intento o un delito contra la libertad sexual consumado, aunque la reacción pueda ser sutil, pueda ser controlada, no se puede dominar. Es que yo creo que resulta incompatible desde la perspectiva de lo que es el comportamiento humano, que muchas veces es que no controlamos, es que los reflejos, el rechazo es instantáneo, no lo hacemos nosotros. Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con 2 palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico y con una sonrisa. La sentencia del Tribunal Supremo, 12 de septiembre del 18, dice que lo que es habitual y lo que es mayoritariamente habitual en los delitos contra la libertad sexual es que se produzcan en espacios fuera del alcance de la vista de terceros. También nos tenemos que plantear esto. Un delito de agresión sexual con la conciencia de agresión sexual. Ya no me meto en elemento subjetivo, porque es verdad, no hace falta, pero sí que hay que poder valorar por el sujeto activo que tu conducta va a ser invasora de esa indemnidad sexual. Alguien que se represente esto lleva a cabo esta conducta, no ante los que están allí en el estadio, lo han dicho aquí, ante millones y millones de espectadores. Mire, estamos ante una manifestación de alegría incontrolable. ¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. Y lo que quizás deberíamos recordar, y en este caso también quizás tocaría hacer una labor pedagógica, social, es que el juicio moral no siempre conlleva un equivalente en la parte especial del Código Penal. Y aquí se dice, bueno,
Claro, es que el señor Rubiales lo dijo aquí, lo reconoció, metí la pata. Sí, claro, es que claro que metió la pata. Pero también añadió, no metí la pata porque llevé a cabo un acto de agresión sexual, no. Metí la pata porque no me comporté como un presidente institucional. Me comporté como un jugador de fútbol, que se abrazan, que se tiran, que se mantean, que se tocan. Para valorar si estamos ante bueno, esa conducta que colmaría el 178, también tendrá que valorar, señoría, la relación que existe o existía entre el señor Rubiales y la señora Hermoso, y aquí incluso, lo que pasa es que se utiliza de otra manera, pero aquí incluso se ha reconocido por las acusaciones, era una relación cordial, de una cierta confianza. Los lazos entre ellos se estrechan cuando hubo ese famoso para mucha gente, yo lo desconocía, plante de las 15 jugadoras que exigían, entre otras medidas de modificación estructural, pues la destitución del señor Jorge Vilda, y allí la señora Jennifer Hermoso tuvo un papel de mediación para procurar aportar un poco de paz y sosiego en el ámbito de la selección femenina. Por lo tanto, creo también que se puede afirmar que en este contexto, y de acuerdo con esta relación, ese beso en los labios no constituye un delito de agresión sexual. Y voy más allá. Así lo consideró la propia señora Jennifer Hermoso y algunas jugadoras de la selección. Y voy a empezar por el primer elemento probatorio que acreditaría lo que acabo de manifestar. Miren, la entrevista de Juanma Castaño en el programa de la COPE acaba de pasar el beso. En esa entrevista, usted también la oirá y escuchará y reoirá, es el acontecimiento 179. Allí, a la primera pregunta de ¿cómo estás? Es un grito de puta madre. Y ante la pregunta de si sabe la que se ha liado en España con el Pico, dice que no lo quiere imaginar, ni yo me lo esperaba, he ganado. Dice también, es verdad, no me ha gustado, pero también dice, ha sido el momento, la efusión, y del momento que no hay nada más allá. Es decir, es efusión, no hay nada más allá. No hay esa intromisión en la libertad sexual de la que ya estaban hablando medios de comunicación. Habían tuits incluso de miembros del gobierno que ya estaban tachando al señor Rubiales de agresor sexual. Ella dice, ha sido el momento, la efusión, y del momento que no hay nada más allá. Va a quedar en una anécdota. Y al final se despide del periodista, el periodista le dice, un beso en la mejilla, y ella dice, donde quieras. Hace broma. Realmente, yo creo que es muy difícil sostener que quien ha sido... Y sobre ello iré un poquito más adelante, sobre el tema de las preguntas que se hace a las denunciantes de agresiones sexuales sobre sus comportamientos posteriores y tal. Mire, creo sinceramente que una víctima de agresión sexual haga broma de lo que ha sido la conducta constitutiva de la agresión sexual, un beso en la mejilla donde quieras, creo que realmente es muy poco coherente con ese sufrimiento en el que caen inmediatamente las personas que han tenido que pasar por una situación tan extraordinariamente terrorífica como esta. Irene Paredes declara, la señora Irene Paredes, disculpe, que en el autobús ella dice que es muy grave. Bien, es un juicio valorativo, la señora Paredes está obviamente absolutamente legitimada para hacerlo y mucha gente pensó que era muy grave, pero hasta ese momento es algo que Jennifer Hermoso no ha dicho. Y cuando se le pregunta por cómo estaba la señora Jennifer Hermoso, la señora Irene Paredes dice, Jennifer Hermoso estaba alucinada. Buscaba cómo reaccionábamos nosotras, refiriéndose a las jugadoras. Estaba sorprendida. Y cuando Luis Rubiales se le acercó y le dijo que lo tachaban de violador, ella le dice que cree que esto es magnificar las cosas, pero que no le parece bien lo que ha hecho. Laia Codina, la señora Laia Codina manifiesta en el acto del juicio oral que Jennifer Hermoso le dice, oye, que Luis Rubiales me ha dado un beso en un tono, digo textualmente, de que se estaba extrañando de lo que había pasado. Claro, esas primeras manifestaciones y esas testificales que están diciendo estamos con la víctima de una agresión sexual, que lo primero que dice es que está sorprendida, o manifiesta una sorpresa, que está extrañada, que está esperando ver la reacción de sus compañeras. Mire, quien ha sufrido una agresión sexual no está extrañada ni está sorprendida, está indignada, sufre dolor moral, está o furiosa o abatida. Y quien ha sufrido una agresión sexual no necesita la validación ni la confirmación de terceros
para llevarle al convencimiento de que así ha sido. Hay más. Rafael Hermoso, el señor Rafael Hermoso. El señor Rafael Hermoso explica que ya en el avión, y además es algo que se habría reiterado a la llegada a España, por mandato de su hermana, de la señora Jennifer Hermoso, han acordado que no van a hacer ninguna valoración del beso y que solamente se va a hablar del éxito conseguido como campeonas del mundo. Bien, ¿y qué hace el señor Rafael Hermoso? Pues llega a Madrid, le hacen una entrevista en el Chiringuito, acontecimiento 514, y en relación al beso, lejos de cumplir con un mandato, una petición de su hermana, porque, según las acusaciones, ya estaba en un momento de alteración moral psicológica insoportable, va el señor Hermoso y cuando se le pregunta, ¿la ha visto incómoda? En vez de decir, mire, no voy a hablar del beso, hágame cualquier pregunta sobre cómo está la campeona del mundo, dice, no, para nada, en ningún momento. Si ha sido una anécdota, ya está. Utiliza la palabra anécdota igual que lo hizo la señora Hermoso en la cadena COPE. Desde luego, esta manifestación, señoría, confirma que este beso, en ese momento, ni se vivió ni se interpretó por la señora Jennifer Hermoso como una agresión sexual, ni por su entorno inmediato con quien hemos de suponer que compartió bueno, pues cuál era su estado de ánimo. Y puedo compartir, y es que estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros y la señora fiscal. Pues claro que estaba destrozada por esto. Claro, porque es que en vez de hablarse de que habían sido campeonas de España, del mundo, se habla del beso. Y desgraciadamente también para ella, y es terrible, es la protagonista de eso. Pues claro, ¿cómo no va a estar disgustada? Pero es que esa consecuencia, que obviamente es directa del beso, es que tampoco es una consecuencia querida por el señor Rubiales, ni buscada. Y esto tampoco implica en absoluto que estemos ante una agresión sexual. Ese beso de amigo, eufórico, ese beso se interpreta por algunos como una intromisión en la libertad sexual, pero creo, sinceramente, que con toda la prueba practicada en el acto del juicio oral, esto no tiene un sustento probatorio suficiente. La señora Ecube, que dijo, prácticamente no dijo nada el señor Rubiales, pero sí que dijo, claro, es que si Rubiales en Doha hubiera pedido perdón, hubiera bajado la tensión, y lo dice alguien que es la gran amiga de Jennifer Hermoso. Claro, la pregunta es, ¿y si es una agresión sexual? ¿Es suficiente que el agresor pida perdón para bajar la tensión? Creo que la respuesta es que no. Aquí hemos tenido la referencia a la capitana de la selección, la señora Ivana Andrés, que está de alguna forma en la causa sin que haya venido a deponer ante su señoría. Nadie la ha citado, que también me extraña, porque el señor Rafael del Amo ya dijo en instrucción que vio llorar a Ivana en el avión y que además Ivana también le habría como transmitido que alguien le había ido a presionar para que presionara a Jennifer para que hiciera un comunicado, pero, bueno, sorprendentemente las acusaciones no la convocan a juicio oral como testigo. Mire, vincular lo que dice el señor Rafael del Amo y hacer vivificar a la señora Ivana Andrés en los informes para decir que ella también habría valorado que este beso podía tener una connotación de acto con trasfondo sexual, viene, yo creo, rebatido por lo que se contiene en el acontecimiento 1309, que son unos mensajes protocolarizados ante notario de Ana, la esposa de la señora Ivana Andrés, mensajes de los días 22 y 23 de agosto de 2023. Por lo tanto, inmediatamente posteriores al beso, o 2 días posteriores al beso. Ivana Andrés en un momento dado dice, en plural, nos da muchísima pena lo que tienes que estar pasando. Es injusto, creo que se está yendo todo de madre, espero que tanto las declaraciones de Jenny como las que hizo Ivana en el programa de Ana Rosa, espero que se solucione. Es una pena que se tenga que empañar por toda esta movida y cómo está sacando todo de quicio. Mire, insisto, nadie con una mínima sensibilidad consideraría que un delito de agresión sexual se está sacando de quicio. Aquí tenemos también, lo vimos el otro día en la fase documental, el vídeo de la charla que hace o de cómo se dirige el señor Rubiales a las jugadoras y al final pues también a todo el país al aterrizar en Doha, donde allí
pide disculpas, reconoce que eso no ha sido correcto, el beso, y allí yo creo, y en todo caso se me corregirá, pero yo creo que absolutamente todas las jugadoras en ese momento lo aplauden. Lo aplauden. La propia señora Jennifer Hermoso no se aplaude a un agresor sexual. Por mucho que se quiera sobreponerse al momento, no empañar el éxito, no se aplaude. Porque es que esto, es que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Luego está la declaración de Javier López Vallejo. Claro, aquí, que este es el psicólogo, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que hay todos unos testigos que como, claro, no han sido muy favorables a las acusaciones, entonces aquí se les tacha de que han faltado a la verdad, de que cómo puede ser, de que menudo comportamiento. Bueno, ya, miren, los han pedido ustedes como testigos. Las defensas también, es verdad, porque las defensas lo que hacemos es, lo pido como ellos, por si hay una renuncia y a mí me puede interesar. Pero es que son testigos de ustedes. Por lo tanto, habría que entender que son testigos de cargo, ¿no? Claro, Javier López Vallejo, psicólogo del psicólogo deportivo, de la selección femenina. Es el salvaguardas, el enlace con la FIFA, muy bien. Se le reprocha que no se acercó a Jennifer. Esto queda en otro ámbito. Pero claro, es que este señor dice algo que es muy relevante. Y es que dice, yo tengo una conversación con Jennifer Hermoso, muy corta. Yo creo que dijo de, no sé, escasos minutos o segundos. El día 22 de agosto del 23, en el hotel desde el que salieron para ir a Moncloa. Y él le dice, oye, he hablado con Rubiales. Él, bueno, me manifiesta que fue un beso consentido, que fue un momento de la efusión. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Y tú estás de acuerdo con esto que dice Rubiales? Claro, en ese momento, 22 de agosto, era para haber dicho, mira, no, Javier, no estoy nada de acuerdo. Y no solo no estoy de acuerdo, sino que ya me he puesto en manos, ahí está el audio de Ibiza con mis representantes y ya veré lo que hago. No, pero es que Javier López Vallejo es que lo que dice es que le manifiesta que está de acuerdo con que el beso de Rubiales fue fruto de la euforia. Mire, podría también haber dicho simplemente que no iba a hablar del tema. Por todo lo expuesto, señoría, creo que hay al final una incoherencia en las propias pruebas propuestas por las acusaciones, y creemos también que no puede atribuirse ese valor probatorio que debe ser indubitado para que sea de cargo de la declaración Jennifer Hermoso, porque a la vista del resultado de esas otras pruebas, esta testifical no resultaría fiable. Y lo que dice el Supremo en la sentencia 671-21 de 9 de septiembre es que el testimonio de las personas que afirman haber sido víctima obligan a partir del principio de desconfianza, lo que comporta que no puede atribuirse valor probatorio a ese testimonio a no ser que la información transmitida resulte plenamente fiable. Menos mal que quien dice que no se puede, que tiene que partirse del principio de desconfianza a la hora de valorar la declaración de una víctima, lo dice el Tribunal Supremo. Menos mal. Claro, aquí la señora fiscal dice que lamenta que en el año 2025 tenga que a veces, incluso ella, seguir haciendo preguntas a las víctimas de supuestos delitos fiscales, sexuales, discúlpeme, sobre su comportamiento posterior cuando no responden al patrón de víctima ideal, lo que se ha llamado víctima ideal, y que vuelven a disfrutar de la vida, que salen, que ríen, que se arreglan, que se maquillan. Y lo que compartiría con la señora fiscal es que a mí tampoco me gusta. Tampoco me gusta tener que indagar o preguntar sobre esto. Pero cuando soy acusación particular y se realizan, porque siempre se hacen, además, fíjese, desde que estamos en el mundo de las redes sociales, ahora las causas por delitos contra la libertad sexual se llenan de twitters, de Instagram, de lo que ha hecho la víctima al día siguiente, de lo que ha dicho. Y lo que yo explico a las mujeres que me han confiado sus derechos y defender la condena de un agresor sexual, lo que le digo es que los abogados de la defensa no le van a interrogar sobre ello para revictimizarla, sino que lo van a hacer porque hay un derecho fundamental que se llama presunción de inocencia y que a veces el comportamiento posterior de la víctima, y esto lo valorará el juez, en el ejercicio del derecho de defensa puede ser también pues, un elemento para intentar obtener elementos también que sirvan a la tesis exculpatoria.
Por consiguiente, aquí también porque todo esto que manifestó la señora fiscal vendría ligado un poco con este lema del yo sí te creo. Mire, el yo sí te creo, si hay un espacio al que no pueda llevarse, es el de los tribunales, donde los castigos, las penas, deben desprenderse no de delitos creídos, sino de delitos demostrados. Y desde luego creo aquí que la comparación entre las preguntas que se hace a una víctima de un delito sexual a las que se hace a la víctima de una estafa no me parece una comparación muy adecuada, porque, claro, es que resulta que la libertad sexual es un bien jurídico personalísimo, de una sensibilidad elevada respecto de los que determinadas conductas inmediatamente posteriores al hecho enjuiciado pues pueden dar elementos valorativos a los jueces. Bien. Tercer punto, y ya con esto acabaré el análisis del delito contra la libertad sexual. La pregunta, claro, ligado con el segundo, con todo lo que he dicho en el segundo, es si concurrió ánimo libidinoso en la conducta del señor Luis Rubiales. Y aquí la señora fiscal y el resto de las acusaciones perdonan, dicen, bueno, a ver, es que hablar de ánimo libidinoso en el año 2025 resulta absolutamente desfasado y absolutamente anticuado. En parte. Porque, ¿qué ha hecho la doctrina jurisprudencial en relación, o qué ha dicho, en relación a este elemento? La doctrina jurisprudencial lo que ha hecho es excluir la exigencia del ánimo libidinoso de los delitos de abusos sexuales o de agresiones sexuales, ahora ya todo agresiones, disculpen, porque no forma parte del tipo penal. Y, por consiguiente, se pone el acento en la objetividad de cualquier acción que represente un ataque a la libertad e indemnidad sexual de la víctima, y si esos actos o comportamientos en sí mismos considerados, tocamiento de vagina, introducción de dedos en la vagina, introducción de pene, tocamiento de pechos, si esos actos en sí mismos tienen una inequívoca connotación sexual, es suficiente que el autor conozca que su conducta puede afectar a esos valores. Y así lo dice la sentencia 547 del 16 de 22 de junio. Pero esta sentencia y otras dice, pero se recurre a este elemento subjetivo ante conductas o situaciones equívocas, ambiguas o susceptibles de arrojar dudas sobre su carácter sexual. Y los besos, como hemos visto que se ha dicho por el Tribunal Supremo, se sitúan en esta zona de ambigüedad. Por lo tanto, ustedes, los jueces, van a tener que indagar la razón o el móvil que determinó esa conducta y van a tener que tomar en consideración, lo he dicho, el contexto, la relación entre víctima y acusado, los usos y costumbres del entorno personal, familiar, social, porque el beso puede ser un signo o muestra natural de afecto o de cercanía. Esto, concretamente, lo dice la sentencia 647/2023 de 27 de julio. Claro, esto es como si, voy a dar un ejemplo muy rápido, es como si yo desde mi ventana veo en el edificio de enfrente un hombre que tiene a un niño de 5 años en brazos y le da un beso en la boca. Y llamo a la policía y digo, he presenciado un delito de agresión sexual de un mayor de edad sobre un menor de edad y está en tal piso. Bien, a partir de aquí, si ese hombre es el padre, si hay prueba que acredita que en ese ámbito familiar esto, bueno, pues es una conducta que a veces se lleva a cabo, si se acredita que ese mismo día hay el anuncio de que ese niño va a tener una hermanita y hay gran efusión e ilusión. ¿Alguien se plantea que a este hombre lo van a acusar por un delito de agresión sexual? Pues esto es lo que dice el Supremo. Cuando estamos en esas zonas ambiguas, claro que hay que averiguar el ánimo libidinoso. Y entonces, claro, aquí, como esto no nos lo planteamos desde las acusaciones, resulta que en sus escritos de acusación, en la conclusión primera, cosa también que realmente me llama la atención, porque yo, todos los escritos de acusación que hago yo o que hacen contra mis clientes en materia de agresión sexual, en todo se pone el ánimo. Aquí no se dice absolutamente nada del ánimo. No concurre ese elemento de ánimo sexual en Luis Rubiales. Y por todo lo expuesto, señoría, creo que esto le debe llevar a dictar una sentencia absolutoria. Y, mire, y voy a agotar con esto, al final, todos los prismas de la defensa. Si usted considerase que la hipótesis de la acusación es razonable,
creo sinceramente que las objeciones a la afirmación acusatoria también lo son. Y cuando ello ocurre, como dice el Tribunal Supremo, cualquiera que sea su convicción subjetiva, es decir, la convicción subjetiva del juzgador, está obligado constitucionalmente a dudar. Y en este caso, yo creo, como mínimo, que estamos ante una incertidumbre objetiva que hemos fundado sobre prueba practicada en el acto del juicio oral y que, también como mínimo, le tiene que llevar a dudar. En este sentido, y respecto de lo que es la obligación constitucional de dudar, sentencias 491-2014 de 4 de junio y 653/2016 de 15 de julio. Abordo ahora, y desde luego voy a ser, pues, evidentemente mucho más breve, porque además, pues como tengo unos compañeros que saben mucho más de derecho que yo y que son muy brillantes, lo que hemos acordado es que ellos entrarán en el análisis del tipo del artículo 172.1 y, en todo caso, la valoración jurisprudencial que le puedan aportar. Mire, por lo tanto, es que prácticamente solo voy a analizar lo que ha sido la prueba. Mire, hay una primera coacción directa, y en esto el letrado de la acusación particular, bueno, pues en su informe ha hecho un esfuerzo de concreción de los momentos en que se habría producido la coacción. Y hay una primera supuesta coacción directa que sería en los vestuarios. Allí Luis Rubiales instaría a la jugadora para que hiciera una declaración pública. Hay una indirecta en el bus o a la bajada del autobús para que suscriba a la señora Jennifer Hermoso esa nota de prensa que le presentan el señor Pablo García Cuervo y la señora Patricia Pérez. Y en el avión habría otra directa. Luis Rubiales se dirige a la señora Hermoso para que acceda a hacer una manifestación pública. Y finalmente, respecto de lo que ocurre en Ibiza, el señor Rubiales sería un inductor que se sirve de actores mediatos para llevar a cabo las coacciones. Mire, si una sentencia declarara estos hechos probados y condenase por coacción del artículo 172.1 con el relato de hechos de la conclusión primera de las acusaciones, esta sentencia sería casada por infracción de ley y por aplicación indebida de ese artículo. ¿Y por qué? Porque es que los hechos que describen es que no describen los elementos del tipo del 172.1, que es compeler a efectuar lo que en este caso no se quiere con una violencia física o moral, es decir, una intimidación. Es que coaccionar no es pedir, no es insistir, no es ser pesado, como se dijo en algún momento en el acto del juicio oral. Y además, claro, como por mor del principio acusatorio, su señoría no puede introducir en ese relato de hechos absolutamente nada esencial que no hayan puesto las acusaciones en su conclusión primera, insisto, creo sinceramente que allí habría una infracción de ley. Mire, respecto del episodio de los vestuarios, ya lo oyó su señoría en el acto del juicio oral. Tenemos la versión de nuevo de Jennifer Hermoso, que, insisto, mire, es que la podría admitir, porque es que si lo que explican no es una coacción, es que lo que dice es, viene Rubiales, me pide que haga el comunicado, yo le digo que no, y a la pregunta de, oiga, él insiste, no, ya entramos a anunciarlo de Ibiza, ¿pero qué coacción es esta? ¿Pero qué coacción es esta? Pero mire, no lo voy a admitir porque el señor Rubiales dice que no le habló de esto. Pero es que además, claro, aquí estaba presente el señor Timón. Claro, el señor Timón pasa como el psicólogo. Lo piden las acusaciones y luego no les gusta. Y entonces el señor Timón, no falta la verdad, estuvo en el día 23 en lo del expediente de integridad, cómo se ha portado. Bueno, mire, en cualquier caso, estaba el señor Timón que confirma lo que ha explicado el señor Rubiales. Y luego tiene usted una foto de ese momento, que es el acontecimiento 664, que es en ese pasillo de los vestuarios. El señor Timón dijo, sí, era esto, era aquí. Y ahí está Jennifer Hermoso, todavía con el equipo de la ropa de fútbol, que mal me expreso, por Dios, y está allí Jennifer comiendo un trozo de pizza, sonriendo o riendo, que desde luego no parece la expresión de alguien que esté sufriendo en ese momento violencia moral, ni tampoco, y dicho de paso, agresión sexual previa. Pedimos, tanto en instrucción como ante su señoría, las imágenes del pasillo del vestuario, porque además, por lo que se indicaba por el señor Rubiales, allí podían haber también grabaciones con sonido, pero en cualquier caso, señoría, yo creo que usted tiene elementos suficientes para determinar, según su libre conciencia y en valoración de la prueba, lo que ocurrió allí. En el avión, aquí
aquí el señor Rubiales sí que reconoce que le dice a Jennifer Hermoso, oye, quizás si habláramos de esto, pues bajaríamos un poco la presión de todo este tema. Y de nuevo, cuando Jennifer Hermoso dice, mira, Presi, no, yo ya no puedo más, no voy a decir nada más, pues tampoco insiste. Por lo tanto, ya me dirán ustedes qué coacción es esta. En cuanto a lo que ocurrió en Ibiza, no me voy a extender porque sobre los hechos concretos hablarán mis compañeros, pero yo creo que hay algo esencial. Y es que el señor Luque, el señor Bilda, que esto ocurrió en el avión, pero eso sería también una coacción mediata según las acusaciones. Y el señor Rivera niegan haber contactado con Jennifer Hermoso por orden o indicación de la señora, del señor Luis Rubiales. Claro, lo del autobús, es que, claro, lo del autobús también ha producido una prueba, digamos, multitextura, curiosa. Porque allí no está el señor Luis Rubiales, pero lo que se dice, no hace falta que esté. Si Luis Rubiales, que es el jefe de la organización criminal, se habla de omertá en una clara referencia a prácticas mafiosas, el señor Luis Rubiales no hace falta que esté, porque él está en todos los sitios. Y lo que ha hecho Luis Rubiales es a García Cuervo, tenemos que pensar también que quizás a Patricia Pérez, es ordenarles que consigan que la señora Jennifer Hermoso suscriba ese comunicado que el señor García Cuervo había redactado de acuerdo con lo que ella explicó en la COPE. Y aquí se dice, es que en ese momento está terriblemente coaccionada. Lo que pasa es que al final, como ya está hastiada, agotada, lo que dice es, ok, haced lo que queráis. El señor García Cuervo, desde que ya vino a declarar en instrucción, siempre ha dicho lo mismo. Otra cosa es que no les interesa a las acusaciones creer esa versión. Y es que la señora Jennifer Hermoso dio expresamente el visto bueno a ese comunicado. El ok. Y aquí las acusaciones se lanzan en brazos de la testigo Patricia Pérez, porque claro, es una testigo perfecta para traer a su señoría un clima creado por el señor Luis Rubiales en su despacho de coacción de presión ambiental, cuando al final, mire, mucha presión ambiental, que yo la niego, pero es que al final la señora Patricia Pérez lo que dijo es, lo que puse en el papel es lo que yo quería poner. Bien, por lo tanto, yo no sé si hubieron coacciones o no, que no las hubieron, pero desde luego muy eficaces no fueron. Se lanzan en brazos de la señora Patricia Pérez porque alimenta la tesis de la coacción. Claro, pero es que aquí el problema es que lo escrito se queda. Si usted va al acontecimiento 607, en su denuncia ante el compliance, ante el señor Francisco Javier Puyol Montero, dice que estando con el señor García Cuervo, a pie de autobús, en el momento que se pide el ok a las declaraciones escritas en el teléfono del señor García Cuervo, la señora Jennifer Hermoso contestó con cierto hartazgo, es cierto, que sí, que vale, que ok. Jennifer Hermoso lo niega y dice, no, haced lo que queráis. Bueno, tiene usted la testifical de la señora Hermoso, tiene usted la testifical o ese escrito de Patricia Pérez y tiene la del señor García Cuervo. En todo caso, también hay una incoherencia en los escritos de acusación y lo siento mucho y lo tengo que decir. Es que, claro, es que si García Cuervo presiona, si Patricia Pérez, vamos a estar a la presión ambiental, también está allí y también está, bueno, a ver si firma algo. Lo que no entiendo es por qué no están acusados estas dos personas. Porque no me parece que hicieran más de lo que pudieran hacer alguno de los acusados por el delito de coacciones. Y lo mismo con lo de la señora Montse Tomé, pero es que ahora en fase de informe lo que se nos dice es cierra todo este capítulo de las coacciones, la conducta en el ámbito federativo de la señora Tomé está materializando la advertencia de perjuicio profesional, está coaccionando a la señora Jennifer Hermoso, porque no solamente en la primera convocatoria después del campeonato, no, es que ahora se ve que tampoco la han convocado, pero que tiene que ver con ello. Y además, en cualquier caso, la señora Tomé, terriblemente incómoda, ya se vio cómo estaba declarando, lo que dijo es que a ella no la ha mandado nadie, ni la mandó nadie en su momento, y que eso fue una decisión personal y que fue una decisión fundada sobre motivos estrictamente técnicos. Y luego, mire, ya estoy casi acabando, es que, y no puedo no decirlo, mire, yo es que no puedo dejar de manifestar lo desconcertante que me resulta que, ya no por una acusación particular, porque mira, nosotros al final, sí, claro que también tenemos una función esencial en el proceso penal, porque es que somos coadyuvantes de la Administración de Justicia, pero lo que me desconcierta es que desde una posición
institucional, la del Ministerio Público, por el que además les aseguro que tengo un respeto extraordinario. Se haga en este procedimiento alusión al procedimiento penal seguido en el juzgado de Majadahonda contra el señor Rubiales y otro, parece un blanqueo, sin que este hecho tenga absolutamente ninguna relación con estos hechos, a no ser que con ello se quiera presentar ante usted y ante todos los ciudadanos, estamos ante un juicio público retransmitido en directo, a Luis Rubiales como un delincuente, y ello vulnerando una directiva que hace un llamamiento expreso a las autoridades que intervienen en el proceso penal, que es la 2016-343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo del 16, por la que se refuerza en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia. En cuanto a que el crimen no tiene casualidad, mire, es una bonita frase para una serie policíaca, pero cuando no hay crimen, porque no hay ninguna sentencia condenatoria, ni en el tema de Majadahonda ni en ningún otro, creo que esta frase tampoco viene a tener una relación muy directa con nada. Y ya acabo. Mire, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se sustenta porque también hay que sustentarla fácticamente. Claro, no es solo venir aquí y decir yo pido 50.000 euros por el delito de agresión sexual y 50.000 euros por las coacciones. No, no, no. En el relato de hechos también hay que sustentar fácticamente esa petición. La señora fiscal es la única que lo hace y dice, en relación a la agresión sexual, dice que Jennifer Hermoso sufrió una situación de hostigamiento que le impidió desarrollar en paz su vida, en paz y tranquilidad su vida, libremente, y en cuanto a las coacciones se dice que crearon en Jennifer Hermoso una situación de ansiedad, intenso y estrés que se prolongó durante varios meses. Mire, claro, respecto de este planteamiento de la Fiscalía y sobre todo también del quantum, yo ya apunté en el interrogatorio, y la señora fiscal obviamente, que es una mujer muy inteligente, pues lo ha valorado en su informe, que me había llamado extraordinariamente la atención que por parte de la Fiscalía se llamara a la señora Jennifer Hermoso, supuesta víctima de delito sexual, para ofrecerle acciones. ¿Y por qué me llamó la atención? Mire, en primer lugar porque, y estoy de acuerdo, se cumple el requisito de procedibilidad, todo esto no lo voy a discutir. Me llama la atención porque este es un delito semipúblico por razones de política criminal. Y aquí el Estado lo que ha querido hacer con la premisa procesal de que no se va a poner en marcha un procedimiento penal si la víctima no denuncia, lo que hace el Estado es lanzar el mensaje que hay que respetar la voluntad de quien ha sufrido violencia sexual, es nuestro ámbito más privado, y solamente si libremente queremos denunciar, el procedimiento se pone en marcha. Por consiguiente, ya desde esta perspectiva, me llama la atención. Y luego me llama la atención por otra razón. Mire, yo llevo unos cuantos años ejerciendo y también he estado allí, en nombre de víctimas de delitos sexuales. Nunca, señoría, nunca en mi vida, incluso con temas donde la jurisdicción tiene conocimiento. Una violación, un examen en un hospital público del área ginecológica. El parte, ese médico, llega al juzgado. ¿El juzgado qué hace? Incoa previas y sobresee, hasta que la víctima, en su caso, no denuncie. Yo, en mi vida, he visto que se ofrezca acciones a una víctima de violencia sexual directamente desde la Fiscalía. Y la señora fiscal dice, bueno, no, pero aquí en la Audiencia Nacional sí que es una costumbre. Bien, pues entonces pido disculpas porque desde luego esa forma de proceder en la Audiencia Nacional la desconocía. Y luego también, y también lo quiero decir ya para cerrar este tema, es que no voy a cuestionar ni he cuestionado jamás que los días que tardó la señora Jennifer Hermoso puedan ser indicativo de nada. No lo he considerado porque no lo considero nunca en ningún procedimiento por delitos de agresión sexual. Como dijo la señora fiscal y como han dicho todos ustedes, las víctimas necesitan su tiempo. Pero sí que también me llama la atención, y también de nuevo yo aquí debo intervenir en asuntos extraños, porque es el primer procedimiento penal en que la víctima de una agresión sexual no es visitada por el médico forense para evaluar daños psicológicos, secuelas, posible estrés postraumático, afectación a la vida cotidiana. Y aquí no ha parado de hacerse mención a una atención por parte de un profesional. Bueno, ¿y dónde están los informes? ¿Dónde están los informes? Es un absoluto desierto probatorio en cuanto a los daños morales. Y mire, es que la cantidad de 50.000 euros, es que voy a dar solo tres ejemplos de lo que es, y me alegro, me alegro que de una vez, se eleven las solicitudes de indemnización para víctimas de delitos sexuales. Lo aplaudo. Lo aplaudo. Lo que pasa es que
como decía la señora fiscal, hombre, hay que estar un poco a la jurisprudencia y cuando además no hay baremos como en la ley del seguro que nos permita o que les permita a ustedes fijar las indemnizaciones, vamos a tener que estar a lo que ha hecho la jurisprudencia. Bien, mire, sentencia de la Manada, en primera instancia, 50.000 euros. Sentencia 351/2021 de 28 de abril, una violación, penetración anal y vaginal, se obligó a la víctima a beber orina del agresor, se le introdujo un palo por el ano, 25.000 euros. Sentencia 273/2023 de 19 de abril, violación, penetración vaginal durante 10 minutos, 15.000 euros. Insisto, deseo de todo corazón que esta petición, a la vista de los hechos que son objeto de acusación, sirva de norma orientadora para peticiones en casos más graves y que a partir de aquí se haga una valoración proporcionada y que podamos aumentar el cubrimiento de los daños morales y físicos de las víctimas. Solicito, señoría, que dicte una sentencia absolutoria a favor del señor Rubiales porque no podemos confundir el pecado y el delito, es decir, lo social y moralmente reprochable con lo penalmente condenable. Muchísimas gracias y nada más. Muy bien, señoría. Pues hasta mañana a todos. Bueno.